día de hoy vamos a hablar sobre la política monetaria del Banco Central de Honduras y de la Reserva Federal de Estados Unidos. En esta presentación exploraremos la política monetaria del Banco Central de Honduras, como les comenté, y la vamos a comparar con la Reserva Federal de Estados Unidos. Analizaremos sus objetivos, instrumentos y el impacto en sus respectivas economías, destacando sus similitudes y diferencias clave. La política monetaria es una herramienta fundamental en los bancos centrales para influir en variables macroeconómicas como lo es la inflación, el crecimiento económico, el empleo y la estabilidad financiera. En este contexto, la presentación tiene como objetivo realizar un análisis comparativo entre ambas políticas. Ambas instituciones cumplen funciones similares como autoridades monetarias de sus respectivos países, pero difieren en su contexto económico, grado de desarrollo financiero, autonomía institucional, alcance de sus herramientas y objetivos específicos. Esta presentación se enfocará más que todo en los objetivos que persigue la política monetaria, los instrumentos que utilizan para influir en la economía, los canales de transmisión mediante los cuales la política impacta en varias variables reales, como el consumo y la inversión, también el impacto económico de sus decisiones sobre la inflación, crecimiento, tasa de interés y liquidez. Ahora tenemos lo que es la implementación de la política monetaria en Honduras. El Banco Central de Honduras tiene como uno de sus principales mandatos mantener la estabilidad interna de la moneda, lo que se traduce en un control efectivo de la inflación y el fomento de condiciones para un crecimiento económico estable. Para alcanzar este objetivo, el Banco Central diseña y ejecuta políticas monetarias, crediticias y cambiarias, considerando tanto las condiciones internas como las tendencias externas. Su política monetaria se enfoca en modificar el costo del dinero para influir sobre el comportamiento del gasto, el ahorro y la inversión. Uno de los instrumentos más importantes en este proceso es la tasa de política monetaria, que sirve como referencia para las tasas que los bancos comerciales cobran o pagan por préstamos y depósitos. Al modificar esta tasa, el Banco Central de Honduras espera inducir cambios en la actividad económica. También el Banco Central busca mantener una comunicación transparente con los mercados financieros y adaptar su política a las mejores prácticas internacionales, como las recomendaciones por el Fondo Monetario Internacional o el Banco de Pagos Internacionales, contribuyendo así a la credibilidad y eficacia de sus acciones. Ahora tenemos lo que es la tasa de política monetaria y el corredor de tasas. La tasa de política monetaria es el instrumento más directo que tiene el Banco Central de Honduras para comunicar la orientación de la política monetaria al sistema financiero. Esta tasa sirve como guía para las tasas interbancarias. Esto quiere decir las tasas que los bancos se cobran entre sí por préstamos de muy corto plazo. Influye en las tasas activas y pasivas que los bancos ofrecen al público, lo que son créditos y depósitos. También impacta en las decisiones de inversión, ahorro y consumo en la economía real. Cuando el Banco Central de Honduras sube la tasa de política monetaria, encarece el financiamiento, lo que tiene a desacelerar la inflación, pero también puede reducir el crecimiento económico. Cuando la baja, ocurre lo contrario, se estimula la economía, pero se corre el riesgo de aumento en los precios. El corredor de tasas de interés está compuesto por un rango de tasas de instrumentos monetarios de corto plazo que rodean a la tasa de política monetaria. Entre estas tasas está las facilidades permanentes de inversión, que esto se hace para absorber liquidez, y de crédito para inyectarla. Las tasas usadas en subastas diarias y en operaciones de reporto. El objetivo del corredor es ofrecer un marco operativo para la ejecución de la política, garantizando que las tasas del mercado se mantengan dentro de un rango compatible con la tasa de política monetaria. También podemos ver lo que son los instrumentos de gestión de liquidez del Banco Central. El Banco Central cuenta con una gama de instrumentos monetarios para modular la cantidad de dinero en circulación y alinear la liquidez del sistema financiero con los objetivos de su política. Entonces, entre estos instrumentos tenemos el primero, que son las facilidades de inversión.
Las facilidades de inversión permiten a los bancos colocar su exceso de liquidez en el Banco Central y así obtener un rendimiento a cambio. Funcionan como una herramienta de absorción monetaria, es decir, retiran dinero del sistema financiero para controlar presiones inflacionarias. Después tenemos lo que son las facilidades de crédito. Estas consisten en préstamos de muy corto plazo que el Banco Central otorga a bancos que necesitan liquidez. Son una forma de inyectar dinero en el sistema cuando hay restricciones de liquidez. Como tercer punto, tenemos las operaciones de reporto. ¿Qué son las operaciones de reporto? Estas son las que el Banco Central compra o vende temporalmente títulos de los bancos con el compromiso de revertir la operación del futuro. Estas pueden utilizarse para absorber o inyectar liquidez de forma temporal, dependiendo de las condiciones del mercado. También, como último punto, tenemos la mesa electrónica de dinero. Esta es una plataforma digital que el Banco Central lanzó en el 2019 para dinamizar el mercado interbancario. Esta mejora la transparencia, eficiencia y profundidad del sistema financiero, permitiendo a los bancos negociar recursos de manera más ágil y segura. El uso efectivo de estos 4 instrumentos permite al Banco Central mantener estabilidad monetaria y financiera, además de responder con rapidez a shocks económicos, ya sean internos o externos. Luego tenemos lo que son los efectos de las operaciones de mercado abierto del Banco Central de Honduras. Estas operaciones son intervenciones directas del Banco Central en el mercado financiero mediante la compra o venta de instrumentos financieros, como lo son bonos o títulos valores. Estas operaciones permiten modificar la oferta monetaria y con ello influir en las tasas de interés y en la actividad económica. Existen 2 enfoques principales. La primera es la política expansiva y luego tenemos la política contractiva. La política monetaria expansiva es cuando el Banco Central compra títulos en el mercado, lo cual inyecta dinero en circulación. Esto reduce las tasas de interés, lo que estimula el crédito, la inversión empresarial y el consumo de los hogares. Sin embargo, este tipo de política puede conllevar riesgos inflacionarios si no se acompaña de medidas de control o si la economía ya opera cerca de su capacidad. Y la segunda que tenemos es la política monetaria contractiva. El Banco Central vende títulos retirando dinero del sistema financiero. Esto eleva las tasas de interés, desintensivando el gasto privado y reduciendo presiones inflacionarias. Aunque es útil para controlar la inflación, puede ralentizar el crecimiento económico si se aplica de manera excesiva. Estas 2 decisiones deben tomarse en función de datos macroeconómicos como el comportamiento del PIB, la inflación, la inversión privada, el crédito bancario y los flujos externos de capital. Ahora los dejo con mi compañero que les va a seguir explicando. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el análisis del, vamos a hablar del análisis del sistema financiero de la Reserva Federal, conocida como el FED. La Reserva Federal de Estados Unidos, como ya se los mencioné, o simplemente FED, es el banco central más importante del mundo, creada en 1913 tras una serie de crisis bancarias que pues, nos demostraron la necesidad de una institución que pueda estabilizar lo que es la economía, en este caso la economía estadounidense. Su estructura es muy particular y se van a preguntar como que ¿por qué? Porque está compuesta por una junta de gobernadores en Washington, D.C. y 12 bancos regionales distribuidos por todo el país. Entonces, esta combinación nos ayuda a que exista una perspectiva tanto nacional como regional en la toma de decisiones. La Fed tiene como misión principal mantener la estabilidad económica. ¿Y qué incluye esto? Pues incluye 3 objetivos pues, principales, que sería controlar la inflación, promover el máximo empleo posible, mantener las tasas de interés estables a largo plazo. Al controlar la inflación, es decir, evitar que los precios suban demasiado rápido. Entonces, en eso se enfocan al momento de controlar lo que es la inflación.
Al promover el máximo empleo posible, crean condiciones para que las empresas puedan crecer y contratar el personal. Y en el tercer apartado, el tercer objetivo, se enfoca más que todo en que existe una confianza en la inversión y el ahorro. Entonces, estos tres ejes, estos tres objetivos que están en la llamada de doble misión, que fue establecida por el Congreso de Estados Unidos. Aunque su propósito de la Fed es parecido al Banco Central de Honduras, hay diferencias claras en la estructura institucional, el nivel de desarrollo económico del país, obviamente, y en la cantidad de herramientas que tiene a su disposición. Ahora vamos a hablar sobre los instrumentos claves de la Fed. Aquí entra en juego, pues, los objetivos que la Fed tiene, ¿verdad? Entonces, para cumplirlos, la Fed utiliza varios instrumentos de política monetaria. Los dos más importantes, los dos que se mencionan, es las tasas de fondos federales y las operaciones del mercado abierto. En las tasas de fondos federales, esta es la tasa de interés que los bancos se cobran entre sí por un préstamo de un día por otro. Entonces, se usa como tasa de referencia para muchas otras tasas, como pueden ser hipotecas, préstamos personales, tarjetas de crédito. Y un ejemplo es, si la Fed basa esta tasa, los bancos también bajan sus tasas. Entonces, ¿qué hace esto? Que estimule lo que es el consumo y la inversión. En cambio, la Fed, si sube la Fed, lo que son las tasas, los préstamos vuelven a ser más caros, lo que reduce lo que es la demanda para, que estaría en contra de controlar la inflación, sino que la subiría. En el objetivo número 2, que habla sobre las operaciones del mercado abierto, la Fed compra o vende bonos de tesoro para poder controlar la cantidad de dinero en circulación. Si compra bonos, está inyectando en la liquidez del sistema más dinero para que los bancos presten, o sea que se activa la economía. Si venden bonos, se está sacando dinero del sistema, se enfría la economía, lo que ayuda a contener lo que es la inflación. Entonces, además la Fed puede utilizar facilidades de descuento donde los bancos pueden pedir préstamos directamente a la Fed, requisitos de reserva que obligan a los bancos a poder mantener un porcentaje de sus depósitos sin prestar. Estos mecanismos son, pues, podrían decirse un poco similares a los del Banco Central de Honduras, aunque con un mayor nivel de automatización y alcance, obviamente, al hablarse de un banco, pues, de Estados Unidos. Aquí tenemos una pequeña comparación de objetivos y canales de transmisión. Entonces, ahora vamos a comparar los objetivos y la forma en la que se transmite lo que es la política monetaria entre el Banco Central de Honduras y la Fed. Entonces, los objetivos es, el Banco Central de Honduras tiene como objetivo principal mantener lo que es la estabilidad de precios y promover un sistema financiero sólido. Mientras que la Fed, por mandato del Congreso, como ya lo escuchamos, también busca la estabilidad de los precios, pero tiene un mandato doble, también de promover el empleo y mantener las tasas de interés moderadas en un largo plazo. Entonces, esta diferencia, ¿por qué es importante? Porque en algunos casos la Fed puede priorizar el empleo sobre el control de la inflación o viceversa. El instrumento principal de cada uno de los bancos es que el BCH utiliza la tasa de política monetaria, el TPM, mientras que el Fed utiliza la tasa de fondos federales. El canal de transmisión de estas es que en ambos casos el primer canal es el mercado interbancario, donde los bancos son los que prestan el dinero. Pero en el caso de la Fed, la política monetaria también se transmite a través del sistema financiero más amplio, debido a la gran cantidad de instrumentos financieros como los mercados bursátiles y de deuda. Y aquí continuando en la comparación, solo que en este caso hablando de gestión de liquidez y operaciones, otro punto importante es cómo manejan la liquidez y las operaciones financieras. Entonces aquí mencionamos 3 puntos, que es corredor de tasas de interés, gestión de liquidez y el sistema de operaciones electrónicas. En el corredor de tasas de interés, en Honduras, el Banco Central, el corredor está formado por la TPM.
las tasas de reporto y las facilidades permanentes de inversión y crédito, mientras que en Estados Unidos el corredor se forma con la tasa de descuento, las operaciones de mercado abierto y las tasas objetivo. Al momento de gestionar la liquidez, el Banco Central de Honduras absorbe o inyecta dinero por medio de subastas, bonos, facilidades de crédito y operaciones de reporto, mientras que la Fed hace lo mismo, pero a mayor escala, con operaciones diarias, facilidades de descuento y el control sobre las reservas obligatorias de los bancos. En cuanto al sistema de operaciones electrónicas, desde el 2019, el Banco Central de Honduras implementó lo que es la Mesa Electrónica de Dinero, una plataforma moderna que permite a los bancos negociar liquidez de forma más eficiente y transparente. Mientras que en Estados Unidos la Fed opera con la plataforma FedWire, que es un sistema de pagos en tiempo real que mueve billones de dólares diariamente. Esto muestra cómo ambos bancos buscan lo que es regular la cantidad de dinero en circulación, aunque con capacidades tecnológicas y operativas obviamente distintas. Ahorita les vamos a compartir un video para que lo puedan ver. ¿Sabías que una sola frase de este hombre puede hacer que suba el dólar, baje la bolsa o incluso cambie el rumbo de la economía mundial? Su nombre es Jerome Powell y es el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, también conocida como la Fed. La Fed es el banco central más poderoso del mundo. ¿Su misión? Controlar la inflación, el empleo y la estabilidad económica del país. Y como Estados Unidos es la economía más grande del mundo, lo que él diga puede mover también los mercados de Europa, Asia y América Latina. En resumen, Jerome Powell no imprime billetes, pero puede hacer que valgan más o menos. Y por eso, todos en el mundo financiero están atentos a cada palabra suya. Bueno, ahora siguiendo con la presentación que estamos hablando, ya a manera de concluir más que todo, permítanos cargo un poco la presentación. Bueno, y ya a manera de concluir, en conclusión, tanto el Banco Central de Honduras como la Reserva Federal de Estados Unidos cumplen lo que son las funciones vitales para el buen funcionamiento de sus economías. Ambos utilizan herramientas similares como controlar lo que son las tasas de intereses, realizar las operaciones de mercado abierto, manejar lo que es la liquidez bancaria e influyen en la inflación y el crecimiento y el consumo. Pero hay que tomar en cuenta que existen algunas diferencias que pueden ser vitales al momento de comparar ambos sistemas bancarios. En el contexto económico es distinto, obviamente. Honduras es una economía pequeña y en desarrollo, y Estados Unidos es una de las economías más grandes del mundo. En el apartado de influencia global, la Fed es enorme en comparación al Banco Central de Honduras, lo que hace que la Fed afecta a los mercados internacionales, incluyendo el mercado de Honduras. El BCH se encuentra en proceso de modernización, mejorando apenas sus herramientas y adaptándose a estándares internacionales. Por ejemplo, durante la pandemia, la Fed bajó sus tasas de interés casi a 0%. Inyectó miles de millones en la economía, lo que ayudó a que el consumo no colapsara.
En Honduras, el BCH también redujo su tasa de política monetaria y ofreció liquidez al sistema bancario. En resumen, aunque hay diferencias estructurales y de escala, ambos bancos centrales juegan un papel muy importante en la estabilidad económica y en su actuación impacta directamente en nuestras vidas desde el costo de un préstamo hasta el precio de los alimentos. Muchísimas gracias. Esta fue nuestra exposición sobre el tema de la política monetaria y la comparación del Banco Central de Honduras y la FED.